Hubo un pulgar para abajo. Sí, Lautaro, pero se arrepintió, se ve. Ah, No, tipo, dijo, ¿alguna duda? No. Y después dijo, ¿se ve bien? Sí. Perfecto. bien. ¿Alguna pregunta? Esta es una de las aplicaciones justamente de la integral de línea, ¿no? En la cual yo busco una masa. ¿Algo más? ¿Seguimos? Sí, sigamos. Pueden pensar también qué hubiera pasado, dónde hubiera variado T si nos hubieran pedido el arquito en el primer cuadrante, ese cuarto de arco de circunferencia en el primer cuadrante, en el segundo o en el tercero. Creo que hay uno parecido, profe, en el apunte, que hace medio arco de circunferencia. Hace tipo todo lo positivo, digamos. Claro. Bueno, pero así como para practicar, ¿no? Y si lo quieren verificar, tienen el GeoGebra. Recuerden que con la sintaxis de curva pueden dibujar. Bueno, en el ejercicio 2 dice, supongamos que un campo vectorial de componentes P y Q en dos variables está definido un conjunto D abierto y conexo. Entonces, ¿sí? Está definido en D, es abierto y conexo. Un segundito. Bien, abierto y conexo. Se me apagó la computadora, la otra computadora. Bueno, decía que tenía las derivadas. Las derivadas cruzadas iguales en D. La derivada de P respecto de I igual a la derivada de Q respecto de X. ¿Está? Derivadas parciales iguales en D. Y entonces me dice, me daba tres opciones. Sí. El campo es conservativo. El campo no es conservativo. Lo conservativo. Y una tercera opción, no puedo decir nada al respecto. ¿Sí? Y entonces, acá nosotros tenemos que pensar en las cosas que nosotros sabemos, ¿sí? Solo teníamos teorema que nos ayudaba para esto, ¿no? Nosotros sabíamos que si el campo era conservativo, es decir, es gradiente de una función potencial, entonces tenía que ocurrir esto. Acá me dice que esto ocurre. ¿Es suficiente para decir que el campo es gradiente de una función potencial? No. ¿Por qué? Porque tiene que ser simplemente conexo el dominio. Claro, Para entrar. Suficiente. Exactamente, para entrar al diagrama de las equivalencias, yo tenía que entrar a través de una condición un poco más fuerte, que era justamente la de ser simplemente conexo. ¿Lo dice o no lo dice? Dice que es conexo, pero no dice que es simplemente conexo. Entonces, no puedo, ¿qué no puedo asegurar? Que sea conservativo. No puedo asegurar que sea conservativo. Ahora, ¿puedo decir que tampoco es no conservativo? No lo puedo asegurar. No. Entonces, ¿cuál sería la opción correcta? No puedo decir nada. No podemos decir nada, porque no me garantiza, ¿sí?, que tampoco lo sea. Bien, estos ejercicios son conceptuales, pero son
muy importante, ¿sí? Este problema entró, por ejemplo, en un final hace un año. O sea que fíjense que la importancia de esto, a pesar de que parece sencillito, involucra mucho porque hay la equivalencia entre la independencia del camino, la existencia de una función potencial y la integral de línea sobre un camino cerrado que vale 0, esa equivalencia, se puede entrar a través de las derivadas parciales y cruzadas iguales, pero solamente con una condición más fuerte, que es la de simplemente conexo. ¿Preguntas, dudas? Profe, entonces, o sea, la condición necesaria se cumple, pero justamente es necesaria, no suficiente. Y como no te asegura que es simplemente conexo, entonces descartás la opción de campo conservativo y descartás la de no conservativo porque no es simplemente conexo. No. ¿Por qué? A lo mejor termina siendo conservativo. Sí, eso, por eso. Puede ser, nosotros vimos un caso particular de un campo vectorial cuyo dominio era abierto y conexo solamente, que y no era el dominio simplemente conexo, y sin embargo era conservativo. Exactamente. O sea, no existe el teorema que dice D abierto y conexo y derivadas cruzadas iguales implica conservativo, no existe, porque esa proposición es falsa. ¿Por qué? Porque nosotros mostramos un ejemplo donde se cumplían esas tres cosas y el campo terminó no siendo conservativo. Es decir, podría ser que el que Sí. dice Dirce, o podría ser este. Hay ejemplos que esas tres condiciones los cumple un campo conservativo y hay ejemplos donde las cumplen campos no conservativos. Entonces, no podemos asegurar que cada vez que el dominio sea abierto y conexo y que las derivadas cruzadas sean iguales, el campo vaya a ser o conservativo o no conservativo, porque tenemos ejemplo para las dos cosas. Claro, vimos de los dos tipos. ¿Se entiende o no? Por eso es que ponemos que no podemos decir nada, necesitamos más información para poder determinar. Ok, entonces justifica diciendo que como falta información no se puede decir nada. Claro, porque vimos, ¿vos te acordás los dos ejemplos que vimos de campos? Y más o menos. Me acuerdo que vimos casos particulares, pero no sé si los tengo Sí, tan uno anotados. es el potencial logaritmo de... Sí, uno es ese que está escribiendo César, nosotros demostramos, ese está en un ejercicio de la práctica, ahora te digo cuál, demostramos que las derivadas cruzadas son iguales, el dominio es abierto y conexo porque es R2 menos el origen, y ese campo terminó siendo no conservativo. Demostramos en el pizarrón que no tenía independencia de la trayectoria el valor de la integral. Es el ejercicio 41. El ejercicio 41. Ahí tenés. Entonces, un ejemplo de 41 de nuestra práctica. ¿No? Ahí tenés un ejemplo de un campo cuyo dominio es abierto y conexo, las derivadas cruzadas son iguales, y es no conservativo, el primero que escribió César. No, perdón, el 33. El 33. Ahí está. Y después, sí. Es una función potencial que si calculamos su gradiente, el campo vectorial, como dice Dirce, ¿qué le pasaba a este? ¿Se acuerdan? Tenía como componente, derivemos eso parcial, te queda 2x, la primera componente es 2x sobre x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Le calculamos el gradiente a eso, 2x sobre x cuadrado más y cuadrado, y la otra es 2y sobre x cuadrado más y cuadrado. Fíjense que este campo cumple con lo mismo que el otro, o sea, con lo que decía el ejercicio. El dominio es R2 menos el origen, o sea que es abierto, es conexo, el campo vectorial, ¿no? Y las derivadas cruzadas son iguales porque, bueno, proviene de un gradiente. Como y sin embargo claro, y como es el gradiente de un potencial, ese campo es conservativo. Es conservativo. Tenemos un ejemplo para uno y un ejemplo para el otro. O sea que si no conocemos las componentes, porque si te dan las componentes, obviamente que podés tildar cuál es, si es A, B, si es A o B.
Pero como no conocemos las componentes, el campo F en el ejercicio es un campo genérico, bueno, no podemos decidir. ¿Quedó? ¿Quedó contestado? Sí, sí, perfecto. Gracias. Digamos, yo me conformaría con que vos me digas, hay ejemplos de campos que pueden estar en esta situación, son conservativos, y hay algunos conservativos, como no conozco la ley del campo, no puedo decir cuál es. Ujú. Me conformaría con eso yo, con una Claro. buena explicación de ese estilo. Claro, porque ojo con la lógica esa, con el argumento que usan. Esto es falso porque si le agrego la hipótesis de simplemente conexo es verdadero. ¿Mm? Así no está bien justificado, ¿no? Ustedes tienen que decir por qué eso como está así escrito es falso, es verdadero, bueno, o elegir la opción. Pero no es válido decir que porque hay otra proposición con otras hipótesis que es verdadera, entonces esta que no tiene esas hipótesis es falsa. Bueno, también podría, en esa línea, podría decir, no son suficientes las condiciones para garantizar según lo que nosotros conocemos. Entonces Claro. no puedo decirlo. No porque hay otra que lo cumple, pasa esto, no. O no pasa. ¿Alguna pregunta? No hay que modificar lo que nos dan, hay que leer lo que está ahí, no hay que agregar ni quitar nada y decir por qué eso escrito así. Bueno, con eso escrito así, elegir la opción, en este caso en el formato de pregunta. Bien. Profe, pero una pregunta, ¿la consulta de mañana a qué hora es? La consulta de mañana a las 5, Ok. en el mismo horario que iba a ser hoy. Nos encontramos en el segundo piso. Si somos muchos, nos vamos a un salón. Bueno, ¿me ayudan con el tercero? ¿Querés que te lo lea? Dale, gracias, dice, porque se me acuerda otro combo. Sí. Dice, tenemos un campo vectorial F de XY que tiene como primera componente 3 más X cuadrado Y. Y segunda componente, menos 3X Y cuadrado. Y tenemos opciones ahí. Nos dice, si el campo es ese que escribiste vos, entonces la primera opción es F es un campo vectorial gradiente. La segunda opción, F no es un campo vectorial gradiente. Bien. Y entonces ha conectado con el otro ejercicio, ¿no? ¿Sí? ¿Se dan cuenta que está conectado? ¿Sí? ¿Qué podría yo hacer para convencerme de que lo es o no lo es? Y fijarte si es Yo en campo conservativo. vectorial- Sí, te escucho. Fijarte si es conservativo podría ser o no. Porque yo me acuerdo que este caso creo que estaba en el TP que habíamos hecho en clase y la profe, no me acuerdo si con Dirce o con Bianca habíamos hablado que tenía que ver con o sea, con que si el campo era vectorial, entonces iba a implicar que F era igual al gradiente de F, entonces, o sea, no sé cómo explicarlo, pero de alguna manera implicaba el que sea un campo conservativo, implicaba la definición también de que sea un campo gradiente. Claro, justamente es la definición de campo conservativo. Si es gradiente de una función potencial, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿existe esa f del cual esta es su gradiente? Bueno, para asegurar eso, yo recién vi que sí o sí, si existe eso, entonces sus derivadas parciales cruzadas son iguales. Si eso no se cumple, ya puedo decir que no lo es, porque si lo es, se cumple. Vamos a ver qué pasa. Entonces yo voy a ver, si esto es P y esto es Q, yo quisiera ver quién es la derivada de Q respecto de X. Veamos, ¿sí? ¿Qué nos devuelve?
voy a derivar respecto de x. Menos 3 y cuadrado. Veamos entonces ahora quién es la derivada de p respecto de y. Cuando quiero ver esto, X cuadrado. Te queda nuevo. x cuadrado. ¿Puede ser entonces un campo que cumpla la condición de ser gradiente si sus derivadas parciales son distintas? No. Respuesta, no, porque esa condición era necesaria. Entonces, como esa condición es necesaria y no la cumple, entonces la respuesta correcta, ¿cuál es? Y que no es un campo vectorial gradiente. Perfecto. Esta es la correcta. Si hubiera, así como está, imagínense que yo hacía este trabajo y me daban las dos iguales. ¿Era suficiente? No, tenías que ver si el dominio era simplemente conexo. Era un Bien. conjunto simplemente conexo para que sea suficiente. ¿Y yo puedo distinguir eso con la ley? Creo que sí, porque el dominio serían los R2. Bien, yo tendría que ver el dominio donde funciona P, el dominio donde funciona Q y donde funcionan las dos al mismo tiempo, es decir, en su intersección. Esto es una función polinómica, como dijiste vos recién, el dominio de esto es R2, el dominio de esto es R2, R2 intersección R2, la respuesta es que el dominio de este campo es R2, R2 es simplemente conexo, y si esto hubiera dado igual, con ese análisis, ¿qué me contestarías? Y que el campo, o sea, yo pondría que el campo es conservativo y entonces yo pondría que implica la igualdad de S, por lo cual es un campo vectorial gradiente. No, vos tenías que decir que si estas dos son iguales y además le agregamos que el dominio de este es simplemente conexo, entonces esas dos cosas te llevarían en que es conservativo, por lo tanto es un campo vectorial gradiente. Claro, Perfecto. sí. Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe, todo bien. Vamos bien, ¿eh? Esto es Solo, conceptual. solo con esas dos condiciones ya alcanza o ¿Cómo? que con esas dos condiciones ya alcanza para que sea un campo conservativo o hay que poner algo más. No, no. Bueno, la continuidad, ¿no? De las derivadas parciales. Sí. Eso, ¿no? Claro, de la de primer orden que tiene que ser continua, eso lo ponemos también. Por ahí lo pasamos un poquito de Claro, largo, sí, pero porque bueno. son las hipótesis del teorema que se llama teorema 6. Era, No me acuerdo el número. ahí me fijo. Sí. Sí, en el Stewart, me parece que ese es el 6. Vos fíjate, lo que estaríamos aplicando sería ese teorema. Sí, a ver, ¿por qué tienen que existir las derivadas? Porque siempre que ustedes tienen que verificar que se cumpla el depósito, y porque yo tengo que derivar, y tienen que existir esas derivadas, ¿sí? Tienen que ser continuas para que después yo pueda hacer todas las integrales y todo lo que yo quiero después. Bueno. El 4. ¿Te leo el otro? Dale, gracias. Dice, C es una elipse, ¿no? Si C es una elipse, y gradiente de F, un campo escalar, gradiente de F es continuo en C. Entonces, la integral de línea sobre C del gradiente de F chiquita, escalar, diferencial R, vector, ahí hay que poner el resultado. A ver si me entendiste, César. Espera, Sí. que te miro. Ah, está perfecto. Entonces, opciones. La integral esa es 0, es distinta de 0 o no puede determinarse. Bien. A ver, analicemos un poquito qué tenemos, ¿no? Yo quiero encontrar una integral de línea, ¿sí? Quiero encontrar una integral de línea de un campo vectorial, ¿sí? Que justo ese campo
este campo F es el gradiente de una función F. ¿Sí? No tiene ningún problema a lo largo de toda la curva. ¿Y cómo es la curva? ¿Qué tipo de curva es una elipse? Cerrada. Bien, justamente es una curva cerrada, simple, ¿sí? Toda integral sobre una curva cerrada de un campo conservativo nos va a dar ¿cuánto? 0. 0. Esta es más fácil. ¿Estamos? ¿Alguno pensó otra forma de demostrar que eso es 0? Con el teorema fundamental de las integrales de línea, ¿se podría aplicar acá? Chan, chan. Si yo tenía un punto, ¿sí? Si yo tengo un punto y quiero recorrer, ¿sí?, esta curva, ¿qué pasaba con el teorema fundamental de las integrales de línea? ¿Sí? Si yo podía encontrar una parametrización de esta curva, ¿sí?, yo podía calcular esto como una diferencia de ¿qué? De la F de B función menos en el valor de menos. los extremos del coso, de la curva. Claro, entre los valores de los extremos de la curva, ¿sí? Entonces, bueno, si este es un punto A, ¿sí?, yo tengo justamente que el vector posición de A, y empiezo a recorrer la curva, como la elipse es cerrada, ¿a dónde voy a parar? Al final, ¿dónde voy a parar? Que nada, de vuelta. En el mismo punto. Exacto, en el mismo punto. Entonces, esta integral es igual a la diferencia de potenciales. ¿Y quién es potenciales? Bueno, el potencial justamente de la función que está por encima que determina este gradiente, ¿sí? Entonces, cuando yo quiera buscar después de la parametrización, ¿sí?, esto va a ser igual a la integral, ¿sí?, entre A y A, ¿sí? Entonces eso va a ser 0, porque nos va a dar f en A menos f en A o en R de A si quieren, con la parametrización, R de A es lo mismo, entonces directamente esto nos va a devolver 0 a través de la demostración de justamente de que como es gradiente de una función potencial, la diferencia de potenciales en el mismo punto es la misma, entonces a resta da 0. Esta es otra manera de probar esto. Por eso son equivalentes a tres cosas, ¿sí? Las tres cosas son equivalentes. Profe, una consulta. Sí, Yo capaz porque no lo tengo muy bien escrito acá. Eso, tipo, ¿cuándo se aplica? ¿Siempre se puede aplicar esa, ese teorema fundamental? y cuando tenés esta integral, esto ya te está diciendo que es conservativo. Claro. Ok. O sea, solo se Sí. puede aplicar. Claro, esto lo podés aplicar solamente acá. Sí, igual siempre el teorema es, cuando tenés la integral del gradiente, esa integral que está ahí, no importa cómo sea la curva, si es abierta, cerrada, sí, bueno, que cumpla de una curva suave, ¿no? Siempre es el potencial en el punto final menos el potencial en el punto inicial, siempre que tengas esa integral de línea, ¿no? Con ese campo vectorial, que sería un campo conservativo o, en este caso, que es lo mismo, campo de gradiente. Fíjate, se llama teorema fundamental de las integrales de línea. Mientras se verifiquen las hipótesis, en cualquier teorema, mientras se verifiquen las hipótesis, ustedes pueden aplicarlo.
Listo. Sí, fíjate que el orden el orden de nuestras cosas más importantes, primero está este. Después le siguen los otros, pero arrancamos sabiendo este, que es muy, muy fuerte, digamos, ¿no? Nos resuelve muchas cosas esto. Fíjense que está diciendo que no importa por el camino que vayamos, depende solamente de los extremos. No es poca cosa. ¿Sí? Es como que enlazamos que esta integral de línea, para ir de un punto a otro, si yo tengo que calcular esto, depende de esto y de esto, pero ¿de quién? De la función potencial. ¿Quiénes son A y B para esta curva? ¿Sí? Es como el final, ¿no? Son los extremos de la curva, es decir, lo que pasa tiene que ver con los extremos. Lo que pasa a este campo sobre esta integral de línea tiene que ver con sus extremos. ¿Sí? ¿Qué pasa con el teorema del rotor? Lo que pasa, ¿sí? Para el rotor tiene que ver con el borde, con la función en la curva. ¿Y qué pasa con el teorema de divergencia? Lo que pasa en todo el volumen, ¿sí? Tiene que ver con el flujo a través de la superficie. Es decir, siempre estamos buscando qué pasa en los bordes, en las fronteras. Fíjense porque esa idea es como de recurrente, siempre pasa lo mismo. Todo va a depender de quién, si se cumplen las condiciones, todo va a depender de un espacio y su frontera, un espacio y su frontera, y un espacio y su frontera. ¿Sí? Una superficie con su frontera curva y un volumen con su frontera superficie. ¿Pero de quién? No del mismo campo, sino de algo que esté relacionado, su gradiente, su rotor o su divergencia. Como que esas tres cosas es lo que yo me tengo que llevar de cálculo 3, ¿no? Quien entiende eso, entiende todo lo que estamos haciendo. Perdón, me excedí un poquito. Va bien. Vamos. Bueno, ahora resulta que hay dibujado un cubo, no sé si te acordás, César. Ah, sí, el cubito, sí. Sí, que es un cubo que no es sólido. A ver. Y que tiene dibujado, dice así, la figura muestra algunos vectores representativos y sus módulos para el campo eléctrico F, que permanece constante en cada cara de cubo del lado L. El flujo hacia afuera del campo eléctrico a través de las caras del cubo es, y nos dan opciones después, 0, negativo, positivo, o no puede decidirse. ¿Querés hacer el negativo? 0, negativo, positivo, o no puede decidirse? Bien, en este decía que había unos... En la cara, sí, en la cara de arriba viene hacia abajo, hay un vector de 25 newtons sobre coulomb. Serían todos, te doy las cantidades, en el enunciado están las unidades. En el de abajo sale también, me parece. En el de abajo va hacia abajo, sí, 15. En el de la cara de la derecha va hacia la izquierda con 35. En la cara de la izquierda va también hacia la izquierda con 20. Y ahora las caras de atrás y de adelante son salientes, o sea, uno apunta hacia atrás, el otro hacia adelante con 20. Y el cubo tiene lado L. O sea, esos son representantes del campo vectorial. Bien, entonces fíjense que dice que el campo es constante. ¿Qué quiere decir? Que yo dibujo solamente uno
pero que todos, si yo quisiera dibujar más vectores, más representantes, tendrían todos, ¿qué cosa? El mismo módulo y la misma dirección. ¿Vamos bien? ¿Sí? No hay ningún problema, ¿no? No, y tenemos que calcular el flujo saliente a través de todas las caras del cubo. Es decir, yo lo tengo que comparar, ¿sí? Los tengo que comparar justamente con quién, con cada una de las caras y con todos los normales como Hacia afuera. hacia afuera, ¿sí? Con cada uno de ellos yo tendría que ver qué pasa con este contra este, con este contra este, con este contra este, con este contra este, y así ver qué pasa con cada uno de ellos, ¿no? Bien, ¿cómo lo podemos ver? Por ejemplo, si yo estoy mirando el ejemplo de la cara de la izquierda, ¿sí? 20 es el campo eléctrico, ¿no? Sí, Newton sobre Coulomb. Newton sobre Coulomb, ¿sí? Y fíjense que en esta dirección, ¿cómo sería el flujo en esta dirección de esa cara? Positivo. Positivo. ¿Sí? Entonces yo tendría unos 20 Newton sobre Coulomb positivo, ¿sí? Y acá hay que hacer una observación. Lo que yo tengo es que eso se va a cumplir y eso va a atravesar, el flujo va a ser sobre una superficie de qué dimensiones. ¿Cuánto mide la cara que va a tener este aporte positivo? L cuadrado. L cuadrado. ¿Y cuánto va a tener esta? Lo mismo. L cuadrado, L cuadrado, L cuadrado, L cuadrado, y todas van a tener L cuadrado. Es decir, que si yo me voy a guiar en el signo, no importa las dimensiones. ¿Por qué? Puedo obviar las dimensiones, ¿por qué? Porque lo que va a atravesar acá, esta área, como el campo es constante, va a ser exactamente igual, ¿sí?, a lo que va a atravesar en esta otra área, es decir, porque todas las áreas son todas iguales. Entonces yo puedo tratar de ver qué pasa con los signos solamente porque cumple esa propiedad, ¿no? De que es un cubo. ¿Se entiende lo que quise decir? ¿Te podría decir que para una esfera también cumple? Sí, pero lo que pasa es que la esfera... Ahí tenés que ver el ángulo, ¿no? Porque nosotros, como medimos contra el vector normal, fíjate que todos tienen el mismo ángulo. Está bien. En cambio, en la esfera, si el campo fuera constante, no haría lo mismo este que este. ¿Se entiende? Porque el vector normal acá es así y el vector normal es acá. Entonces, solamente en el caso que haya perpendicularidad, yo puedo decir signo positivo, signo negativo. Si no, acá tengo que medir quién tiene más fuerza que no respecto de la curvatura de la esfera. ¿Sí? Porque estamos haciendo el producto escalar entre el vector, por ejemplo, en esa cara izquierda que dibujó ahí César, estamos haciendo el producto escalar de ese vector que tiene módulo 20, que si quieren le podemos hasta poner componentes, ¿no? Sería el 0 menos 20, 0, si fijamos el sistema de referencia, bueno, adecuadamente. Estamos haciendo el producto escalar entre ese y el normal que está ahí dibujado. Ese producto escalar involucra un coseno de 0, que es 1, positivo, o sea que directamente queda ese 20 en cada punto de la cara. Por eso sería ahí el flujo a través de esa cara izquierda, sería 20 por L al cuadrado, ¿no? Sí. O sea, en el fondo lo que estamos calculando es la integral de superficie del campo escalar el n diferencial de S.
pero en este caso, Bueno. como es bastante simple, Sí, si quieren podemos poner así y ir sumando todo, pero este L cuadrado puede Sí, salir sí, sí, afuera sí, y es como lo- es positivo, el signo va a quedar dado por los... claro, no, pero yo lo que quería era recalcarles que el signo sale por el coseno, Sí, sí. ¿no? A ver. Supónganse que vamos a escribirlo para que no quede prolijito. Este es el vector que yo quiero comparar, este con este, ¿sí? Como este es un vector constante, ¿sí? Esta cara, ¿sí? Fíjense que esta cara para allá, ¿sí? Este vector así, yo lo quiero comparar con este, el aporte, ¿sí? Como los dos van para el mismo lado, el ángulo que forman entre ellos, como son, ¿cuál es? 0. Entonces yo voy a tener el módulo de, el vector en este caso sería 0, está en el eje Y, va para allá, menos 20, 0. ¿Sí? El módulo de este vector por el módulo del vector normal, que en ese caso, ¿quién sería? 0 0 menos 1, 0. menos 1, 0. Por el coseno entre los vectores, el coseno de alfa, que es el ángulo que forman ellos. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cuánto es el Sí. coseno del ángulo entre dos vectores que apuntan en la misma dirección y tienen el mismo sentido? 1. Todo esto es 1. Este módulo es 1. 1 por 1 por 20. Respuesta 20. Hacemos uno para ver que se cumple, pero es fácil. Digamos, lo que pretendemos acá es que se den cuenta de que como todas las caras son iguales y en todas las caras las situaciones entre el campo entrante y saliente respecto a los vectores normales exteriores, o es 0 o es 180, o devuelve positivo o negativo. Cuando van en la misma dirección, todos van en la misma dirección, pero cuando van en el mismo sentido devuelve positivo, cuando van en distinto sentido devuelve negativo. Entonces, para saber el signo se resume en ver mismo sentido, 20. Mismo sentido, 20. Mismo sentido, 15. Sentido contrario, menos 35. Mismo sentido, 20. Sentido contrario, menos 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La respuesta respecto al signo, no estamos haciendo unidades, ¿qué va a dar? Positivo Positivo. tengo 20, 20, 20, 65. Menos 50, 15. ¿Cuál sería la respuesta? Sí, eso habría que para que sea el flujo, eso habría Sí, que multiplicarlo por L cuadrado. Está bien que no va a afectar el signo, pero de paso repasamos flujo, ¿no? Te da Había- positivo, entonces es saliente el flujo. y todo esto, vamos a escribirlo bien. El flujo saliente, que era lo que nos preguntaba, respuesta es la letra 20, C. 20. ¿Influye que el cubo esté en algún lugar determinado? No, porque fíjense que dice que el campo se mantiene constante, ¿no? Entonces no tengo problema yo. Siempre va a pasar lo mismo. Todos los campos van siempre haciendo lo mismo. Ujú. Es independiente del sistema de referencia. ¿Preguntas? ¿Lo hubieran podido hacer ese? Y yo pensé que era más complejo, pero era una boludez así.
No, no, no. No, no, Claro, no. porque el planteo original sería con una integral de superficie, pero cuando es lo que pasa en física. ¿Vieron que ustedes en física no calculan nunca una integral de superficie? Ni siquiera una integral de línea para calcular un trabajo. ¿Por qué? Porque cuando la situación es simple, por ejemplo, como en este caso, no necesitamos, si bien necesitamos el concepto de flujo, que es ese acumulado de, es el acumulador, esa integral de superficie, que es el acumulador del producto escalar por el área, por el diferencial de área, ese concepto lo necesitamos, pero cuando el objeto, la superficie es simple, no vamos a calcular una integral, no vamos a parametrizar, podríamos haberlo hecho, parametrizar cada cara y después ir calculando el flujo a través de cada cara, se podría haber hecho, pero no es necesario. Por eso en física no van a ver nunca el cálculo de una integral de superficie, porque los objetos sobre los que calculan son simples, son cilindros o esferas o cubos. Sí, sí, si fuéramos más estrictos, por ejemplo, pondríamos, no sé, la cara 1, si fuéramos más estrictos, ¿sí? Habría que parametrizar la cara 1 y Sí, yo tendría poner un sistema de referencia primero. sí, poner un eje todo sobre la superficie 1, para que yo diga, tengo que ver cuánto mide el campo acá por n por ds, ¿no? Yo tendría que hacer esto para cada uno. Bueno, tendría que ver el campo en ese sistema de referencia, ¿sí? Yo tendría que ver el campo en ese sistema de referencia, ¿sí? Pues el campo es constante, entonces el campo quedaría parecido a lo que yo escribí antes, ¿sí? Bueno, y el vector normal, bueno, podría ser también el mismo versor menos j, ¿sí? Cuando yo haga el producto escalar por Sn, tengo que parametrizar la cara y bueno, tengo que parametrizar un cuadrado, ¿no? Entonces me voy a mover entre 0 y L y entre 0 y L y finalmente va a terminar dando 20 por L cuadrado. Claro. Pero lo tengo que hacer, ¿eh? No es un regalo. Más o menos sabemos que va a dar eso, como dice, porque están en la misma línea. ¿Preguntas? No, profe, todo claro. Bien, ¿sigue? Bueno, el siguiente dice esto. Si R es la región del plano encerrada por C, donde C es una curva simple, suave, cerrada y orientada positivamente. O sea, tenemos una región R cualquiera encerrada por la curva C. Entonces, dice, y ahora te dicto una integral de línea. La integral de línea sobre C de 2i diferencial x más 3x diferencial y. Más 3x X diferencial y. diferencial y. Entonces las opciones son, esa integral es el área de R, es el doble del área de R o es ninguna de las opciones. Bien, entonces tengo una región R, es una región encerrada, ¿sí? Por C. Uh-huh. Esto es C y esto es R, ¿sí? ¿Y dice algo de orientaciones? No. Es Sí, orientada positivamente. Orientada ok. positivamente. Sí, Suave. orientada, acá estamos en el plano, orientada positivamente significa que yo voy recorriendo la curva, ¿sí? Me tiene que quedar a mi izquierda la región. Bien,
¿Puedo calcular un área a través de una integral de línea? Habíamos visto algo. Podés aplicar el teorema de Green. Creo que era, si no recuerdo mal. Claro, lo que yo puedo hacer es intentar aplicar el teorema de Green y ver si yo puedo, ¿sí? A través del teorema de Green, ¿sí? Ver qué es lo que pasa con una integral doble sobre R. Podría ser que nos devuelva el área, podría ser que nos devuelva 2 veces el área, o podría ser que no nos devuelva el área. Si nos devolviera la integral doble del diferencial de A, sería esto. Si nos diera la integral doble de 2 veces el diferencial de área, sería esto. Y si nos da 3, 4 u otra cosa distinta, sería esta. Entonces yo tendría que ver si cumple con las hipótesis de ¿quién? Del teorema de Green. Curva simple, suave, cerrada, que encierra a una región D, obviamente una región R dentro de un abierto, no hay ningún problema, donde yo pueda encontrar las derivadas parciales continuas de P y Q. ¿Se cumple o no se cumple? ¿Esto tiene derivada parcial continua? ¿Tiene derivada parcial continua? La curva Sí. cerrada, simple, suave, encerrando a R, recorrida en el sentido positivo. Sí. Todo indica, todo está presentado para que valga el teorema de Green, ¿sí? Entonces, esta integral, perdón. Yo la voy a poder escribir como la integral doble sobre R de, esto es P y esto es Q. Es -2. Derivada de Q respecto de X menos derivada de P respecto de Y por el diferencial de A. Bien. Esto nos devuelve 3 menos 2. Respuesta, Área. el área. Si acá hubiera llegado a otro valor, a un 2, respuesta esta. Si hubiera llegado a un número negativo o cualquier otro que no sea ni 1 ni 2, la respuesta es ninguna. Digo por si estamos haciendo algún ejercicio y toca algo parecido. Como dijo dice antes, practiquen ver qué cosas, qué variantes puede haber también, ¿no? Bien. ¿Cómo lo ves? ¿Ya está? Sí, me parece que sí. ¿Alguien quería hacer una pregunta? No, me pareció que escuché, pero no. Este salió relativamente sencillo este. Sí, Obviamente, tengo que ver que se cumpla la orientación y en la región, ¿está? claro, las hipótesis. Profe, consulta, en ese caso, si por ejemplo la orientación no era la correspondiente, ¿había que ponerle un signo negativo, era? A ver. Si esto es R y esto es C, ¿sí? Esta era la integral sobre C. Acá tengo que tener cuidado. ¿Y te hubiera dado el área? Si me hubiera dicho, Sí, sí, perdón, César. no, dale. No. Sí, sí. No, yo lo que digo es, si me da esta integral
y me dice que se recorre así. Si me da esta integral y me dice que se recorre así, y yo te pregunto, ¿representa el área? Me hubiera dicho recorrida en sentido horario. ¿Cuánto me hubiera dado esa integral? Lo mismo puede ser. Esto te da si está en este sentido. El teorema de Green dice en sentido antihorario. El opuesto, digamos. Claro, me hubiera dado menos el área. Pero yo para aplicar Green no tengo que tener sí o sí la orientación positiva. Claro, pero bueno, yo puedo considerar la positiva, ¿sí? Y hacer esto, y después se va a transformar en esto. Perfecto. La tengo que recorrer en el sistema horario. En ese caso, no nos va a devolver el área porque nos devuelve el opuesto del valor del área. Nos hubiera dado negativo. Ok, muchas gracias. ¿Se entendió lo que hicimos recién, no? Para poder aplicar Green, vamos a menos C. Si no, no lo puedo aplicar, porque no cumple las hipótesis. Pero con ese truco podemos lograrlo. Bien, ¿alguno más? Sí. Ahora hay un ejercicio que pregunta cosas sobre un campo vectorial tridimensional, que es B corta, B en X y Z, el campo, te dicto el campo. Dice, supongamos que B, el campo vectorial B, que tiene primera componente X más Y, segunda componente X más Y, tercera componente Z más X. X más Y. X más Y, X más Y, Z más X. Así. Estas dos iguales. Sí, las dos primeras iguales. Sí, así. Bien. Dice, supongamos que ese campo es el campo de velocidades de un fluido en movimiento. Entonces, opciones. Opciones para el apartado A. El flujo es incompresible, irrotacional o ninguna de las dos opciones anteriores. Bien. Vamos a tener que ir a las definiciones, ¿sí? Incompresible, ¿sí? ¿Se refería a qué? Este es fácil. Irrotacional. Prefijo I, no rotacional. Que no rota. Si no rota, ¿cuánto tiene que ser el rotor de este campo? No tiene tendencia a El rotar. nulo. El vector nulo. Entonces acá tenemos que ver que el rotor, para que cumpla con esto, el rotor de B tiene que ser el vector nulo. Para que sea incompresible, ¿qué hay que pedirle? Que la divergencia sea 0. Bien, la divergencia de B, 0, escalar, ¿no? Entonces, ¿puede un campo tener las dos cosas al mismo tiempo? Creo que no. Qué buena pregunta. No hay problema. No son cosas independientes. A ver, piensen en uno bien simple que cumpla con las dos cosas. Bien simple. ¿No se les ocurre? Bien simple. Que no genere masa ni nada. Que siempre esté igual. Acá Joaquín pone el 1-0, pero estamos en el espacio, Joaquín. O sea, estaría casi. Le agregamos una componente más. Puede ser el campo 1-0, ¿qué querés ponerle? 1-0-0, dice ahora.
1, 0, 0. O sea, el campo constante, en cada punto del espacio, dibujo el vectorcito 1, 0, 0. Ese, fíjense, divergencia, 0, ¿no? Son derivadas de las componentes, la divergencia involucra derivadas. Y el rotor, aunque no lo calculemos, recuerden que eran derivadas de las componentes también. Así que, bueno, puede ser que un campo, entonces, cumpla con las Bien. dos. Y para no hacer una lotería, vamos a ver qué puede ser uno, los dos, uno de los dos o ninguno de los dos, la opción va a ser C. Calculemos la divergencia. La divergencia de B es la suma de las derivadas de P respecto de X, más Q respecto de Y, más R respecto de Z. Esto me devuelve 1 más 1 más 1, la divergencia es 3. ¿Cumple? No. No. Respuesta, no. Si yo quiero el rotor de B ahora, bueno, hay que calcularlo. No me queda otra, ¿sí? Bien. Yo tengo, anulo esta y es la derivada con respecto a Y de Z más X. La primer componente, ¿no? Derivada respecto de Y de Z más X. ¿Cuánto es esto? 0. Menos la derivada respecto de Z de X más Y. ¿Cuánto es? 0. Menos. Ahora anulo la del medio. Derivada de X respecto de X de Z más X. 1. 1. Y después derivada de Z respecto de Z de X más Y. 0. 0. Y por último, la derivada respecto de X más Y, que me devuelve 1. un 1 menos 1. 1. El rotor es 0 menos 1, 0. Es un vector. ¿Es irrotacional? Bien, entonces, ¿qué vamos a contestar? Ninguna de las dos opciones. ¿Preguntas? Acá no queda otra que calcular. Profe, consulta. Para aplicar todo eso, hay que justificar algo o con hacer las cuentas sí estaría bien, digamos? No, a ver, para que vos puedas calcular la divergencia y el rotor, vos necesitas que estos sean derivadas parciales, ¿sí? Que sean continuas y no hay ningún problema porque son dos polinomios, dos variables, no pasa nada, en dos o tres variables, son polinomios. A ver, cuando uno pregunta algo para hacer, ¿qué le pide? Que se pueda hacer. ¿Y qué necesitas vos acá para hacer esto? Las derivadas parciales. Claro, necesito eso. Si no tiene las derivadas parciales o si tiene problemas en algún lugar de las derivadas parciales, y bueno, esto va a estar restringido a que no se pueda hacer en ese lugar. Pero acá no hay ningún problema. A ver, ¿sería rebuscado? Respuesta sí. ¿Hay ejemplos? Sí, pero son los menos, ¿sí? Campos donde puedan tener problemas, bueno, no voy a ir a buscar ese lugar. ¿Por qué? Porque no quiero hacer nada en un lugar donde no funcione el campo. ¿Se entiende? Yo quiero ir a trabajar donde las cosas funcionen. Perfecto, profe. Gracias.
Bueno, y con ese campo hay otra pregunta. Así que Bueno, no pero eso lo puedo borrar, ¿sí? Sí, ese sí. Bueno, ¿cuáles son las preguntas? Una más. Dice, el flujo de B del campo a través de cualquier esfera de radio A orientada positivamente es. Y hay opciones. Vas a anotar las opciones. Sí, voy a anotar las ¿sí? opciones. Menos 4 pi a al cubo. La otra opción es 2 pi a al cubo. La otra 4 pi a al cubo. La otra 0. Y la otra es ninguna de las opciones anteriores. Bien, entonces yo tengo que calcular el flujo, vamos a centrarlo, de una esfera de radio A. ¿Sí? El flujo saliente, decía, ¿no? Sí, sí. Flujo saliente. Hacia ¿sí? afuera las esferas. Como la esfera está cerrada, el vector normal va a tener esta desde adentro hacia afuera. Entonces yo quiero ver el flujo de B a través de la superficie S, que es el cascarón esférico. Yo quiero calcular el flujo a través de S. ¿No podrías, tipo, aplicar Gauss? Bien, veamos entonces. Está bien, pero lo que hay que calcular es eso. Yo quiero calcular esto, más allá de cómo lo voy a hacer. Yo quiero decir que mi pregunta es respecto a esto. Este flujo, ¿es esto? ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Esto? ¿O ninguno de ellos? ¿Sí? Ninguna de esas opciones. Entonces, bueno, un camino es, si conozco el radio, conozco justamente quién es la superficie, puedo calcular esta integral. ¿Habrá algún camino más corto? El teorema de Gauss o el teorema de divergencia, puedes aplicar. Puede ser más corto o puede que no. Estoy tentado de que si en el ejercicio anterior me pidieron calcular la divergencia, y yo estaría retentado de usar la divergencia, ya la tengo calculada. ¿Sí? ¿Y la divergencia me quedó variable o constante? Constante. Uy, golazo total. Bien, entonces veamos. Debería cumplir con las hipótesis del teorema de Gauss. ¿Qué me pedía? Que la superficie como sea. Cerrada, que encierra un volumen de tipo 1, sencillo, tipo 2, que encierra un volumen, que por partes sea suave, justamente es toda una sola parte, todo suave, ¿sí? Frontera de ese volumen, y que yo pueda calcular la divergencia. Ya se lo había pedido antes porque la pude calcular, ¿sí? Entonces, fíjense que se verifican tranquilamente las hipótesis, ¿sí? Entonces, si S envuelve al volumen E de la esfera, esta integral se va a poder escribir como la integral triple de E sobre E de la divergencia de B por el diferencial de volumen. Pero esa divergencia yo ya la calculé recién. Es la 3 por el diferencial de volumen. Todo esto ya había visto yo que era igual a 3. Bien, y entonces esto es 3 por la integral sobre E del diferencial de B. Pero esta no era más que una de las aplicaciones de la integral triple. ¿Qué me devolvía esta integral? El volumen de la esfera. El volumen de la esfera. Y como yo ya hice el cursillo, esto es
4 tercios pi por el radio al cubo. ¿Cuál es la opción correcta? La opción C. ¿Bien? Veo manitos para arriba, bien. Estoy Sí, te tranquilo. aplauden. Gracias, público. El show. Show de César. Bien. No hace falta tanto. ¿Qué tal? ¿Qué pareció este parcial? Muy fácil. Muy fácil, me parece, ¿eh? ¿O no? Normal. Un Normal. nivel acorde. Sí, Acorde. falta un poquito de cálculo, pero a lo mejor, yo no recuerdo, pero a lo mejor lo tuvimos que hacer en 2 horas. Porque vieron que no hay para calcular, es muy conceptual, no hay tanto para calcular integrales, salvo la primera, la integral de, ¿no?, la masa. Ahí Sí, dice Juan Cruz que no lo podría haber hecho. ¿No? ¡Ey, Juan Cruz! Pero bueno, porque te faltará un poco ajustar. Bueno, pero ahora con esta guía de haberlo hecho, fíjense cómo en los distintos problemas fuimos usando distintas herramientas y más conceptuales que de cálculo, porque en sí los cálculos son bastante sencillos, ¿sí? Salvo, como dice el primero, que realmente había que hacer una parametrización concreta, los restos eran calcular cosas sencillas, rotor, divergencia, aplicar los teoremas. Era más conceptual que otra cosa. ¿Sí? Sí, ustedes vieron que se puede usar la hojita. Hoy preguntaron por eso, dice. Sí. Aclaralo, por favor. Sí. La hojita es ayuda a memoria, con las mismas condiciones que en el primer parcial. Sean astutas y astutos para armarlo, ¿no? Para armar esa hojita. Hagan un recorrido, agarren el libro, si quieren, el libro de Stewart, vayan mirando todas las propiedades, definiciones, porque en esto que estuvimos haciendo hoy, lo único que hicimos fue aplicar los teoremas que vimos y las definiciones. No hubo una cosa distinta. Profe, ¿para el parcial se van a usar las 3 horas? Sí, tenemos previstas las 3 horas. No, perfecto, porque tal vez el parcial era de 2 y se hacían 2. Nos va a pasar. Para que sea más corto. No, pero la otra vez lo hicimos de 2 porque nos tocó un jueves. Perfecto, buenísimo. Nos había caído paro. Bueno, ¿qué más quieren que hagamos? Yo por mí, tipo, yo estoy bastante bien. Solo nomás, tipo, tengo que hacer actividades, pero yo tenía una consulta justamente cuando estuve haciendo los ejercicios de ayer, que me generó una duda que justamente fue la orientación también. O sea, sigo con el problema de la orientación. Tipo, por ejemplo, de cuando vos aplicás el teorema de Stokes a una superficie obviamente cerrada, y vos podés tipo calcularle directamente esa integral, que es el flujo a través, lo podés calcular como la integral de línea de la curva que lo encierra. Y lo que a mí me generó duda fue cuando la curva está abajo de la superficie, no sé si me explico, porque cierra por debajo. Y Bueno, fíjate que vos dijiste que la superficie obviamente cerrada, dijiste. Justamente en Stokes, no. Bueno, por claro. las dudas, fue ahí, Sí, pero por las me dudas lo confundí aclaramos. por todas las condiciones esas. ¿Y en cuál, por ejemplo? ¿En cuál ejercicio? ¿Alguno con un par? No, creo que Sí. no hay un ejercicio en específico, justamente se me vino a la mente porque creo que fue uno de los ejemplos que mostraste en clase, cuando o sea, te dice que creo que la normal apunta hacia arriba, o sea, que supongamos que es hacia afuera,
y supongamos que la curva está tipo por debajo, ¿no? Sí, sí, por La ejemplo, normal estaría apuntando. una semiesfera, ¿no? Una Sí, semiesfera, claro, sí. ¿sí? Sí, sí. Y con el normal apuntando hacia arriba. Sí. ¿Cómo quedaría? A ver, anda imaginando vos, dibujalo en tu ¿Querés que papel, lo ahí dibuje, le César lo va a dice? dibujar. Sí, dale, dale, César. Y suponete que el ejercicio decía que tenías que calcular el flujo del rotor a través de la superficie S orientada hacia arriba. Sí. Bien, entonces acá es donde vos tenés que dibujar y ser prolijo, ¿sí? Este es una semiesfera o una parte de un paraboloide, la idea es esa. Esto no tiene tapa abajo. Como no tiene tapa abajo, entonces la frontera es la curva. La frontera de la superficie es la curva. Sí, acá estamos usando la palabra frontera en el sentido como de borde. Sí, el borde con él. Sí, porque, Sí, sí, porque no es la sí, frontera, todo es frontera esto. todo es frontera, claro, en la superficie todos son puntos frontera. Sí, la frontera en la otra acepción de la palabra. Claro. El borde, el final. Borderline. Vamos. Bien, esta es C. ¿Está claro? Sí. Entonces vos ahora vas a buscar este flujo, ¿cómo lo querés? Entonces, yo tengo dos posibilidades, ¿sí? Que me fije con el normal de esta superficie hacia afuera o el normal hacia adentro. Claro. Sí, sí. Si nos pide hacia afuera, este sería N. Claro. ¿Sí? Si yo quiero calcular este flujo, lo puedo calcular calculando el rotor, Ahí parametrizando la superficie. iría S, ¿cierto? En la diferencial S. ¿O Oh, qué perdón. dice? Sí, Ah, sí, sí, perdón. no, no alcanzaba a ver bien. No, no, sí, sí, diferenciales. Ahí. Ahí. Yo quiero calcular este flujo respecto de la superficie con esta orientación. Bueno, tendré que buscar el rotor, tendré que parametrizar esta superficie y buscar el vector normal con la parametrización que yo encontré. Ahora, si yo quiero hacer esto como una integral de línea, entonces yo tengo obligatoriamente que hacer coincidir la circulación de C de manera tal que con la regla de la mano derecha yo pueda coincidir mi dedo pulgar con ese N. Recorriendo la curva, Sí. O sea, tipo, justamente eso era, tipo, cuando te decía hacia afuera, por ejemplo. El bueno, normal, el de si abajo. dice hacia afuera, Claro, significa que si yo esta superficie abierta la cierro, tengo que ir de adentro para el exterior. Eso significa hacia afuera. claro. Si Sí, yo sí. tuviera la posibilidad de cerrarla, que en este caso la tengo, si yo la cierro hacia afuera sería desde el interior acá si estuviera cerrada. No siempre es posible, porque hay superficie que pongo una hoja y no sé cuándo está cerrada o no, no la puedo cerrar. Claro. Pero en este caso sí se puede cerrar. Bueno, entonces, ¿qué hago yo? Busco lo que me piden. Busco lo que me piden y me fijo, para aplicar el teorema tengo que ver coincidencia en la circulación de esto con el vector normal. ¿Quién la dice cómo están conectadas? La regla de la mano derecha. Me muevo con los dedos en sentido y busco el normal. Listo. Si yo lo hago así, si la recorro así, entonces esto
es igual a la integral sobre C de F por dr. Claro, justamente eso era tipo, yo había visto que en algunos tipo la normal apuntaba hacia abajo y eso es como que me generó dudas justamente. Eso es cuando dice que apunta